Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Amy McNeil, de 13 años, tenía toda su vida por delante. Pero cuando la secuestraron camino a la escuela, su futuro corría peligro. La primera llamada que hicieron sus padres aterrorizados fue al FBI. Esperaban que la experiencia combinada de los agentes y la policía local ayudara a ubicar a los secuestradores antes de que le quitaran la vida. ¡Quieto! Los archivos del FBI. Retenida por rescate. Cerca de 32 kilómetros al sur de Fort Worth, Texas, se encuentra Alvarado, una pequeña ciudad en el condado rural de Johnson. Algunos residentes adinerados encontraron en Alvarado un refugio seguro lejos de los centros urbanos del estado. Los McNeil estaban entre ellos. Vivían como una de las familias más prominentes del área, en parte por las ganancias que el señor McNeil obtuvo al vender uno de los primeros diseños de la calculadora portátil. A las 7:15 de la mañana, el viernes 11 de enero de 1985, comienzan su día desayunando juntos como era habitual. Después, su hijo adolescente se fue con su hermana Amy, de 13 años, a la escuela. Adiós, querida. Adiós, cariño. Cuídate. Que tengas un gran día. Vamos, Adiós, Amy. Adiós. En el camino, Amy y su hermano se detuvieron para recoger a su primo. Él y su familia vivían en una casa aparte, en la propiedad de los McNeil. Alrededor de las 7:45, por fin estaban camino a clase. Luego, desde atrás de un camión abandonado, un auto cruzó la carretera, obligando al jeep de los adolescentes a hacerse a un lado. Un hombre armado saltó del auto y se acercó al jeep. Afuera, niña. Esto es un secuestro. Exigió que Amy subiera al auto. El hombre rubio le advirtió a su hermano que no contactara a las autoridades. Pronto llamaría a la familia con sus exigencias. Por instinto, el adolescente intentó salir para ayudar a su hermana. ¡Regresa a casa, muchacho! Pero los secuestradores amenazaron con matarlo a él y a su hermana si intentaba seguirlos. Mientras se iban con la chica de 13 años, los adolescentes no pudieron distinguir la matrícula. En cuestión de segundos, la joven no estaba. Dieron vuelta y corrieron a casa. Estaba conduciendo a la escuela. Los jóvenes les contaron a los McNeil lo que había sucedido y repitieron la advertencia del secuestrador de no contactar a las autoridades. Ellos dicen que la matarán. El señor McNeil ignoró la demanda y llamó a la oficina de campo del FBI cerca de Fort Worth. Con el FBI. El exagente especial del FBI, Clint Brown, veterano con 30 años de experiencia, sabía que cuando ocurre un secuestro, cada segundo cuenta. Hola, habla Clint Brown. Trabajé en muchos casos de secuestro y en ningún caso el sujeto se salió con la suya. El primer objetivo en los casos como este es el regreso seguro de la víctima. Todas las actividades, todas las acciones están orientadas a no hacer algo que ponga en peligro la seguridad de la persona que ha sido secuestrada. La primera tarea del FBI fue instalar una grabadora en el teléfono de la familia. Al grabar la voz del secuestrador, esperaban identificarlo o al lugar del que llamaba. El FBI también informó a la compañía telefónica local que estuviese preparada para rastrear cualquier llamada entrante. Los agentes instruyeron al padre sobre cómo manejar la llamada. Debía insistir a los secuestradores por una prueba de que su hija aún estaba con vida. Puede que la llamada entre hoy. Así que quizá quiera... El hecho de que no llevaran disfraces le preocupaba a la exalguacil del condado de Johnson, Eddie Bucks, quien llamó a los Rangers de Texas momentos después de llegar. Los secuestradores no habían tratado de ocultar quiénes eran, en absoluto. Sencillamente fueron descarados, sin máscara, sin disfraces, nada. Eso significa que no habrá ninguna víctima cerca para decir quiénes son o cómo son. Los matarán.
Descubrir las identidades de los secuestradores podría impedir eso. Usando fichas de identificación que incluían cientos de rasgos faciales, los investigadores trabajaron con el hermano y el primo de Amy para armar un retrato del hombre que sostenía la escopeta. Los adolescentes nunca habían visto al hombre de cabello rubio y fibroso. También proporcionaron una descripción del auto de los secuestradores. Al parecer, las personas que participan en esto tienen una capacidad mental cuestionable y limitada, y muy a menudo presentan, podría decirse, delirios basados en el uso de drogas. Es la necesidad de obtener dinero para cubrir sus hábitos de drogas lo que los impulsa, y por eso tenemos un fuerte motivo para los secuestros, y eso, por supuesto, afecta su capacidad de pensar, planear o llevar esto a cabo con éxito. A las 10 de la mañana, más de 2 horas después de secuestrar a Amy, el teléfono al fin sonó. Hola. Era uno de sus secuestradores. Sí. Solo quiero decirte que tengo a tu hija. El hombre exigió un rescate de $100,000. La mitad debía estar en billetes de $100, la otra mitad en denominaciones Una menores. mitad en cientos, la otra en 50. Nada debía ser en serie. Según las instrucciones, el padre de Amy suplicó hablar con su hija, pero el secuestrador se negó. Su captor insistió en que Amy todavía estaba viva y que su padre podría hablar con ella cuando el hombre volviera a llamar para decirle dónde dejar el rescate. Añadió que si la familia llamaba al FBI, nunca volverían a ver a Amy. La llamada duró menos de 1 minuto, no lo suficiente como para rastrearla con la tecnología de 1985. Los agentes reprodujeron la grabación, escuchando cualquier ruido de fondo que pudiera revelar la ubicación. Pensaban que quizás la llamada se hizo desde un teléfono público, ya que podían escuchar el viento y el ruido del tráfico. Pero no escucharon nada más específico. Y nadie en la familia reconoció la voz del secuestrador. Aunque la familia de Amy era rica, su padre no tenía $100,000 en efectivo disponibles, ya que la mayoría de sus activos estaban atados a inversiones. Llamó a sus socios para que volaran en aviones fletados con el dinero que pudieran traer. La siguiente llamada que recibieron no fue la esperada por el alguacil retirado Eddie Bugs. La prensa se enteró del secuestro por uno de los vecinos de los McNeil. Recibí una llamada del jefe adjunto y dijo que tenía todo tipo de representantes de los medios queriendo una historia. Sabían que había un secuestro, que había una demanda de rescate. Exigieron hablar con alguien sobre la historia y dijeron que saldrían al aire con ella. Si los secuestradores descubrían que las fuerzas policiales estaban involucradas, quizás se desharían de Amy antes de que se entregara el rescate. Los investigadores discutieron lo que debían hacer a continuación, a medida que los preciosos minutos pasaban. El FBI instruyó a la familia y al alguacil del condado de Johnson sobre cómo proceder. Y el FBI dijo, esto es lo que hará. Pida a su oficial en jefe que llame a cada uno de los reporteros. Pídale su identificación. Pregúntele quién es el encargado en su estación, con quien puede hablar, y luego dígale a esa persona, no confirmaremos si tienes o no una historia, pero si tienes una historia y la transmites, está bien, podría costarle la vida a una niña. Todas las agencias de prensa locales acordaron no publicar la historia hasta que el alguacil lo notificara. Justo antes de la 1 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Hola. Soy quien tiene a su hija. Era el mismo hombre que llamó antes. Por una línea aparte, un agente se comunicó con el jefe de seguridad de la compañía telefónica local, que estaba en espera para rastrear la llamada. ¿Sí? Obtuvo el número y comenzó a rastrear su origen. Sí, entendido. Sí. El señor McNeil le rogó al secuestrador que le permitiera escuchar la voz de su hija. Esta vez el hombre permitió que la joven asustada hablara con su padre. ¿Papá? Sus ojos estaban cubiertos para que no supiera dónde estaba. No me han hecho daño. Sé mi chica. Podía oírla llorar.
A pesar de su propio miedo, le aseguró a Amy que todo estaría bien y que ella pronto estaría en casa. Papá, te amo. Fue entonces cuando el hombre tomó el teléfono. El secuestrador dijo que aún no tenían un lugar seguro para hacer el pago del rescate. ¿Qué quiere decir con que tiene problemas? Una vez más, prometió volver a llamar más tarde. ¿Hola? La sala quedó en silencio, como recuerda el ex Ranger de Texas, Bill Gunn. Fue muy desgarrador escucharlo. Estaba asustada. Y por supuesto, el señor McNeil estaba asustado. La conversación fue muy corta. El señor McNeil la alentó a mantener su cabeza en alto y a recordar quién era ella en realidad. Y ese fue el final de la conversación. Esperaban que el rastro fuese exitoso. El jefe de seguridad informó que la llamada se había originado fuera del área de llamadas de la compañía telefónica. Y dado que la llamada había finalizado, sería imposible rastrearla a través del sistema vecino. La compañía telefónica pudo determinar que la llamada se realizó desde algún lugar de la ciudad de Kennedale, a 40 kilómetros al norte de la propiedad de los McNeil. Amy aún estaba en Texas, cerca de Fort Worth. Pero sin una ubicación específica, los investigadores tenían poco para seguir. Sabemos que está en Texas. No teníamos idea, ni evidencia, a nadie, ni pistas ni a dónde ir. Lo único que teníamos era la descripción de un auto. Tenía mis tropas, pero muy pocas, para salir y comenzar en un perímetro y expandirlo para revisar cada casa, cada granja, cada terreno contiguo, cualquier lugar donde pudieran encontrar un auto que coincidiera con la descripción que teníamos. Los oficiales del condado de Johnson se desplegaron en un radio de 48 kilómetros desde Alvarado hasta Kennedale en busca del auto del secuestrador. También alertaron a otros oficiales locales para que estuviesen atentos al auto de 4 puertas. Sin embargo, sin un número de matrícula, no era probable que localizaran el vehículo en la extensión rural. Casi 6 horas después de que secuestraran a Amy McNeil, de 13 años, los amigos de su padre de Texas y Arkansas comenzaron a llegar a Alvarado con decenas de miles de dólares en efectivo. Los Rangers de Texas los escoltaron desde un pequeño aeropuerto hasta un banco local, donde el dinero se procesaría antes de que se pagara a los secuestradores. Usando guantes de látex, los Rangers registraron y agruparon el rescate de $100,000. Juntaron la mitad en billetes de $100, como había ordenado el secuestrador. Otros $50,000 fueron compilados en pequeñas denominaciones. El sargento retirado Ranger de Texas, John Dendy, ayudó a dirigir el proceso. Invirtieron mucho tiempo acumulando esa cantidad de dinero en tan poco tiempo, pero después que obtuvieron el dinero, los Rangers que estaban en el banco comenzaron a buscar bolsas limpias para colocarlo. En otras palabras, sin huellas dactilares, bolsas de plástico. Hicimos copias de los billetes, por lo que tendríamos los números de serie de cada uno. Todo estaba cargado y luego todo lo que teníamos que hacer era sentarnos y esperar hasta que llegasen más demandas. A última hora de la tarde, los oficiales localizaron un automóvil que se ajustaba a la descripción del vehículo de los secuestradores, estacionado a 32 kilómetros de la propiedad de los McNeil. Una verificación de la matrícula reveló que el auto había sido robado el día anterior en Mesquite, Texas, a 80 kilómetros al este de Alvarado. En el interior, los oficiales no encontraron signos evidentes de Amy o sus secuestradores. Incautaron el auto y continuaron recorriendo el área en busca de testigos que pudiesen haber visto al conductor. En el departamento del alguacil del condado de Johnson, el FBI procesó el auto buscando evidencias forenses. Del interior obtuvieron varios conjuntos de huellas dactilares, pero sin las huellas de un sospechoso para compararlas, las huellas recogidas no ayudaron a identificar a los captores de Amy o de su paradero actual. A las 11:30 de la noche, 16 horas después del secuestro de Amy, su familia había recibido 3 llamadas telefónicas más, pero aún no les decían dónde se haría la entrega del rescate.
Esperaban que esta fuera la llamada que pudiera asegurar la liberación de Amy. Hola. Era el mismo hombre que llamó antes. Sí. Una vez más, la compañía telefónica inició el rastreo. Sí, vamos ahora. Correcto. El padre de Amy le dijo al secuestrador que tenía los $100,000 preparados como había pedido. Pero la persona que llamó dijo que era demasiado tarde. El lugar para el pago por el rescate que tenía en mente estaba al menos a 320 kilómetros de Alvarado. Para cuando el señor McNeil llegara al lugar, sería de día, demasiado atrevido para que el secuestrador se arriesgara a que lo vieran. El padre imploró hacer el intercambio esa noche. No puedo esperar hasta mañana. El hombre se negó. Dijo que volvería a llamar mañana para hacer los arreglos. No pensamos que nos dejarían recuperarla con vida. Ya sabes, sin daños. No teníamos idea de lo que habían hecho en ese tiempo que la habían tenido. Los agentes esperaban noticias para ver si el rastreo había tenido éxito. No fue tan largo. No lo fue. No, muy corto. Una vez más, la compañía telefónica no pudo dar con la ubicación del secuestrador. Bien, gracias. Los investigadores solo podían esperar que Amy McNeil, de 13 años, sobreviviera a la noche y se reuniera con sus padres. A las 5 de la tarde del sábado 12 de enero de 1985, habían pasado un día y medio desde que Amy McNeil, de 13 años, fuese secuestrada en camino a la escuela en Alvarado, Texas. Uno de los varios secuestradores no identificados había llamado a la adinerada familia de Amy 7 veces. Exigió $100,000 en billetes sin secuencia, pero no le había dicho a los McNeil dónde debía entregar el pago del rescate. Aunque el secuestrador también había advertido a la familia de Amy que no llamara al FBI, el señor McNeil lo hizo y se le unieron varios agentes, una docena de Rangers de Texas y el departamento del alguacil del condado de Johnson. Sus secuestradores habían prometido volver a llamar a las 5 de la tarde con la ubicación del intercambio del rescate y para confirmar que Amy seguía ilesa. A pesar de la agonizante espera, el exagente especial Clint Brown y su equipo no perdieron tiempo en prepararse. Cuando se dieron las instrucciones, se ideó un plan para entregar el dinero del rescate con el señor McNeil conduciendo el auto y llevando él mismo el dinero para la entrega para que cualquiera viera el auto. Era la limusina que tenía. Asumirían que estaba solo, pero en realidad, escondidos en el auto estarían 2 agentes del FBI. Los agentes también equiparon al señor McNeil con un dispositivo de minicassette para grabar cualquier conversación que pudiera tener con los secuestradores si se acercaban a su limusina. El interior del auto también estaría cableado y los 2 agentes ocultos estarían bien armados. A las 5:10 de la tarde, el secuestrador volvió a llamar. Hola. Le dijo al señor McNeil que condujera 64 kilómetros solo en su limusina desde Alvarado en la carretera interestatal 30 hasta el este de Dallas y que tomara la salida 51. Allí encontraría una estación de servicio. El padre debía estar allí a las 7 de la noche para recibir más instrucciones en el teléfono público cerca de la máquina expendedora. El señor McNeil habló de manera breve con Amy antes de que su secuestrador colgara. Estaba asustada, pero ilesa. La llamada fue muy breve para ser rastreada. Según lo planeado, un contingente del FBI, los Rangers de Texas y el personal del condado de Johnson seguirían el automóvil de McNeil a distancia. El grupo estaría bien equipado, como recuerda el retirado Ranger de Texas, Bill Gunn. Teníamos todos los activos disponibles. Dispositivos de rastreo, aviones. Teníamos un dispositivo de rastreo en el auto del señor McNeil, de modo que si perdíamos contacto con él en tierra, ambas aeronaves pudieran ubicarlo. El padre de Amy le prometió a su esposa que no regresaría a casa sin su hija. Le pusieron un chaleco y un arma, en caso de que los secuestradores lo atacaran. Los 2 agentes con él estarían armados con escopetas y pistolas semiautomáticas.
Mira eso. Verificaron sus radios para asegurarse de que pudiesen ser escuchados por el equipo de seguimiento. ¿Están bien allá atrás? Probando 1, probando 2. El agente especial retirado del FBI, Rob Kicklater, fue asignado para viajar en la limusina y asesorar al preocupado padre. Recuerdo que una de nuestras principales instrucciones para él era, por ningún motivo, dejarse tomar como rehén. Y lo hablamos mucho. Entregaría el dinero y luego nosotros nos haríamos cargo de la situación. Trataríamos de realizar el arresto, pero no debía involucrarse de ninguna manera. McNeil logró ir a la estación de servicio en el este de Dallas, a 64 kilómetros de distancia. $10-4 copiado. Cuando la limusina había recorrido cerca de 1,5 kilómetros, el agente ordenó a los demás que lo siguieran. Dado que el secuestrador había especificado una ruta a la estación de servicio de Dallas, el ex sargento Ranger John Dandy y los demás temían que los secuestradores pudieran estar vigilando la limusina mientras viajaba. No teníamos idea de dónde estarían, quiénes eran o en qué estaban o nada de ellos. Y para que no sospecharan de nosotros, conservamos una buena distancia detrás del auto. A medida que el tramo cruzaba las líneas del condado, los Rangers comunicaron por radio a las autoridades locales. Informaron a las patrullas de tránsito para que no detuvieran por exceso de velocidad a los automóviles que no estaban marcados y les proporcionaran matrículas para sus vehículos. Varias unidades se adelantaron para establecer la vigilancia en la estación de servicio en el este de Dallas. Mientras la mayoría se mantenía fuera del perímetro, un equipo tenía una vista distante del teléfono público. Permanecieron quietos, listos para actuar en caso de que los secuestradores se dejaran ver o a su rehén de 13 años. Los agentes informaron que la limusina acababa de llegar a la salida 51. El teléfono comenzó a sonar a las 7 de la noche en punto cuando el padre de Amy entró en la estación de servicio. Hola. De acuerdo. Fue la octava llamada que recibió de los secuestradores de su hija en las últimas 34 horas. El hombre no le dio al padre las noticias que esperaba. Le dijo al señor McNeil que tomara la carretera interestatal 20 este hacia Tyler, Texas, a casi 160 kilómetros de Dallas. En la salida 69, encontraría otra estación de servicio, donde recibiría otra llamada a las 9:20 de la noche en el teléfono público de afuera. Para el agente especial retirado Clint Brown, era difícil predecir qué estaban planeando los secuestradores de Amy. Podríamos decir que los secuestradores no estaban muy bien organizados porque parecían algo incómodos, confundidos. Algunos de sus planes parecían cambiar. No parecían tener una idea clara de dónde debía entregarse el dinero, por lo que incluso parecían estar estancados a veces, tratando de formular un plan viable que pudieran usar. Así que no parecía que hubieran pensado esto muy bien. En la segunda estación de servicio en Tyler, el padre de Amy fue dirigido a conducir a una tercera en Longview, 64 kilómetros más al este, a las 11 de la noche. Desde allí se le ordenó conducir 60 millas más al norte, a una cuarta estación de servicio en Monte Pleasant, Texas. A la medianoche en punto recibiría otra llamada en el teléfono público de afuera. Hasta ahora, los investigadores habían cubierto más de 280 kilómetros, viajando durante más de 5 horas y media. No habían previsto el largo viaje, y 2 aviones de vigilancia se vieron obligados a dar marcha atrás para reabastecerse de combustible en Dallas. A pesar de sus frustraciones, el equipo estaba decidido a superar a los secuestradores. No teníamos idea de lo que iban a hacer. Nos mantuvieron conduciendo y vimos gran parte del este de Texas y no sabíamos cuándo iba a parar. Pero sabíamos que estábamos allí de momento. Pero la situación solo empeoraba.
A medio camino de la estación de gas de Monte Pleasant, la limusina comenzó a perder potencia. Luego de ir a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora durante periodos prolongados, el motor tan solo se detuvo. El agente Kicklater temía que el problema mecánico pusiera en peligro cualquier posibilidad que aún tuvieran de rescatar a la niña de 13 años. Estábamos un poco tensos, emocionados y preocupados de no llegar al sitio de entrega y de no poder recuperar a Amy. Decenas de kilómetros de distancia, en la estación de gas de Monte Pleasant, 2 francotiradores camuflados de los Rangers de Texas estaban desplegados para vigilar el teléfono público. A medianoche empezó a sonar. El señor McNeil era el único que podía responder, pero perdió la llamada. A medianoche, el 13 de enero de 1985, a las afueras del Monte Pleasant, Texas, 2 agentes del FBI y el padre adinerado de una niña de 13 años secuestrada trabajan de manera frenética para reparar el motor de una limusina. La limusina del señor McNeil era el auto que los secuestradores de su hija esperaban que condujera solo a una estación de gasolina en Monte Pleasant a medianoche. Mientras el señor McNeil intentaba volver a encender su auto, 2 francotiradores camuflados de los Rangers de Texas, desplegados para vigilar la gasolinera, observaban impotentes cómo empezaba a sonar el teléfono. El señor McNeil era el único que podía responder, pero se perdió la llamada para la ubicación final del intercambio de rescate de $100,000. Mientras patrullaban las carreteras desoladas que rodeaban la estación de servicio en Monte Pleasant, al equipo de apoyo se le informó que el señor McNeil al fin había encontrado el problema de su auto, según el exagente especial del FBI, Clint Brown. El auto en el que iba el señor McNeil comenzó a tener problemas eléctricos. Al parecer, el alternador no mantenía la batería cargada y así, a medida que pasaba el tiempo, las luces empezaron a apagarse y comenzó a tener problemas con el sistema eléctrico del auto. Los dispositivos de comunicación y seguimiento conectados al sistema de la limusina habían agotado su carga durante las últimas 7 horas. La desconexión de varios instrumentos proporcionó suficiente energía como para que el motor arrancara de nuevo. Aunque los faros no funcionaban, el auto avanzó. El señor McNeil y los 2 agentes siguieron adelante sin la energía completa y visibilidad limitada. Su camino estaba iluminado por un avión en lo alto. Los agentes restantes del FBI, los Rangers de Texas y el personal del condado de Johnson se reunieron en una estación de servicio apartada, a poca distancia de donde los secuestradores habían planeado llamar. Discutieron qué hacer a continuación, ya que el señor McNeil había faltado a la cita de la medianoche y no tenían forma de contactar a los secuestradores. Con pocas opciones, los investigadores decidieron enviar la limusina a la estación de servicio de Monte Pleasant tarde, pensando que los secuestradores quizás llamarían de nuevo. Contábamos con el hecho de que iban a aparecer o llamar, que estaban desesperados por el dinero. Les habíamos asegurado que teníamos el dinero y asimismo le aseguramos que queríamos a Amy de vuelta. Así que pensamos que se quedarían conectados para seguir en el lugar de pago. Cerca de la 1 de la mañana, el señor McNeil y los agentes del FBI llegaron a la estación de gasolina en Monte Pleasant en la limusina con problemas. Casi 8 horas y 320 kilómetros después de que salieran de Alvarado, el motor de la limusina colapsó del todo. El vehículo no iría a ninguna parte sin una reparación profunda. No pudieron hacer nada más que esperar en la noche fría y rezar para que los secuestradores los contactaran. Debido a que tuvimos que conducir muy despacio en la limusina, llegamos tarde cerca de 1 hora al lugar de la entrega. Estábamos algo preocupados por esa situación, pero nos preparamos para esperar por el sitio de la entrega. Los Rangers de Texas se mantuvieron vigilando, permanecieron ocultos en el campo frente a la estación de servicio.
El destino de Amy McNeil, de 13 años, seguía siendo desconocido. Luego, a la 1:15 de la mañana, el teléfono público comenzó a sonar. Como habían sospechado los investigadores, uno de los secuestradores volvió a llamar ansioso por obtener el rescate. Afirmó que Amy aún estaba viva, pero se negó a dejarla hablar. Peor aún, el ex-ranger de Texas, Bill Gunn, y su equipo se enteraron de que los asaltantes quizás habían visto la fuerte presencia de agentes de la ley en las carreteras desoladas. Comenzaron diciéndole que había traído a la policía con él y estaban enfadados por eso. Así que entonces le dijeron que llevara el dinero para un motel en Monte Pleasant. Y en ese momento le informó al hombre, al secuestrador, que no podía volver a mover el vehículo. No encendía. Y entonces el hombre le dijo por teléfono, bien, iremos por el dinero, tenemos muchas armas y es mejor que no haya policías alrededor. El padre seguía decidido, a pesar de su temor a lo que los secuestradores le hicieran a su hija. Tomó la bolsa del rescate y se quedó afuera para que los captores de su hija pudieran verlo cuando se acercaran. Agentes ocultos en la limusina se prepararon para una confrontación armada. El agente especial retirado, Keith Ryder, se dio cuenta de que un error ahora podría costar vidas. En un caso de secuestro, el intercambio es uno de los elementos más críticos. En este caso, usted no quiere que otra persona sea herida o tomada como rehén y sea otra víctima de un secuestro. Pasaron horas de frío en esa noche de enero. Los Rangers se mantuvieron alertas, protegiéndose contra una emboscada. En las carreteras que rodeaban la estación de servicio, los investigadores no vieron señales de vehículos que se acercaran al punto de entrega. No veo nada allí. A las 3 de la mañana, 2 horas después de que los secuestradores llamaran, parecía que no iban a aparecer. Desde las 3 de la mañana, tengo a los hombres en posición. Los Rangers de Texas, los oficiales del condado de Johnson y el FBI pensaban cuál sería su próximo movimiento. Se decidió que no vendrían y, por lo tanto, toda la situación de vigilancia y monitoreo fue cancelada en previsión de que tendríamos que comenzar de nuevo al día siguiente. Agentes en la limusina recibieron la noticia de la decisión de reagruparse hasta el amanecer. El señor McNeil insistió en que se quedaran. Pero los investigadores lo convencieron de que en ese momento no había nada más que hacer por su hija. El señor McNeil estaba molesto por pasar una noche más sin una resolución para recuperar a su hija. Había hecho todo lo que habían dicho que hiciera, así que fue una gran decepción. Vino un auto para recoger a McNeil y los agentes. Se dirigieron de regreso a la estación de servicio cercana, donde otros ya se habían reunido. Los 2 Rangers ocultos en el campo durante las últimas 3 horas se movieron hacia la calle, donde el alguacil iba a reunirse con ellos en una camioneta separada. Cuando se acercaron, un vehículo no identificado se cruzó en su posición. Estaba lleno de un grupo de hombres y una joven y se dirigían hacia la autopista interestatal. Que el Buick va a dirección hacia el sur. Los Rangers pidieron unidades mientras observaban a los que parecían ser los secuestradores que se apresuraban hacia la fría noche de Texas. A las 3:45 del 13 de enero de 1985, 2 Rangers de Texas creyeron haber visto a los secuestradores de Amy McNeil, de 13 años, huyendo del punto de rescate en Monte Pleasant, Texas. Copiado, copiado. Alertaron a todas las unidades disponibles en la zona. Camino a recoger a los Rangers, el alguacil del condado de Johnson escuchó la llamada y vio el vehículo sospechoso en la carretera. Lo persiguió, pero el auto se alejó con facilidad de la pesada furgoneta que conducía el ex alguacil Eddie Bugs.
Como mi furgoneta era tan lenta, me superaron, casi como si estuviese parado. No había manera de que pudiera seguir el ritmo, incluso a la vista de lo que ocurría, porque esa persecución iba a más de 160 kilómetros por hora. A pesar de sus mejores esfuerzos, el alguacil perdió el auto y regresó al improvisado puesto de comando para dar una información detallada. La vida de Amy estaba ahora en un peligro aún mayor, ya que no había duda de que los secuestradores sabían que la policía estaba en el área. Entonces llegó una llamada del avión que quedaba. Tenemos a alguien por la carretera interestatal. El piloto había visto el vehículo y los investigadores que aún estaban en la carretera habían reanudado la persecución. El ex-ranger de Texas, Bill Gunn, recuerda que los sospechosos aceleraron hacia el oeste en la carretera interestatal 30. Para ese entonces, el resto de nosotros nos habíamos involucrado y perseguíamos el vehículo. Y continuamos a toda prisa en la interestatal 30, en una dirección que iba hacia Dallas y hacia una pequeña comunidad en otro condado. 10 minutos más tarde, los Rangers de Texas, los oficiales del alguacil y el FBI se unen a la persecución. Los sospechosos se negaron a frenar. Cuando el líder Ranger comenzó a acercarse, fue atacado. Una escopeta y una pistola lanzaron rondas contra su auto. Mientras se preparaba para devolver el fuego, vislumbró a 2 niñas en el asiento trasero. Una era la joven Amy McNeil, a la que obligaban a estar en la ventana trasera. Las personas responsables de esto comenzaron a dispararles por las ventanas traseras a cada lado del Buick. Ellos empujaron a Amy al cristal trasero donde la pudiera ver y, por supuesto, no podíamos devolver los disparos. La carretera interestatal se redujo a un solo carril, pero los sospechosos no bajaron la velocidad. Los disparos golpearon la parrilla del auto. Las balas perforaron el carburador, obligando al Ranger a detenerse. La persecución continuó a alta velocidad en 3 condados de Texas, antes de que los sospechosos entraran a la pequeña ciudad de Saltillo, Texas. Parece que estamos desacelerando. Sin aviso, alrededor de las 4 de la mañana se detuvieron en el jardín delantero de una casa y varios huyeron a pie. Abrieron fuego contra los investigadores. 2 hombres armados se atrincheraron detrás de una camioneta estacionada en la entrada de la casa, mientras que un tercero desapareció detrás de ella. Ninguno de los oficiales en la escena llevaban chaleco. Cuando apenas salí del auto, pude ver a ese hombre parado frente a la camioneta. Ahora es domingo por la mañana, a las 4 en punto, y no hay luna. Por lo que puedo recordar, y cada vez que disparaba, una ronda con ese calibre 12 iluminaba el mundo. Los investigadores se cubrieron detrás de sus vehículos y abatieron a los hombres armados. El auto abandonado de los sospechosos estaba en la línea directa de fuego. Amy quedó atrapada dentro sin poder escapar. Un asaltante intentó ingresar a la casa de una anciana. Ella se cubrió sin saber lo que ocurría a pocos metros de donde dormía. A medida que el tiroteo continuaba, los investigadores sabían que tenían que llegar a Amy McNeil antes de que fuera demasiado tarde. A las 4 de la mañana del 13 de enero de 1985, el FBI, los Rangers de Texas y el alguacil del condado de Johnson intercambiaron disparos con los secuestradores de Amy McNeil, de 13 años de edad. Luego de permanecer retenida por casi 2 días, Amy permaneció atrapada dentro del vehículo de sus captores con una asaltante en el jardín delantero de una granja en Saltillo, Texas. El sargento Ranger John Dendy fue uno de los muchos que desafiaron la lluvia de balas. Pude ver a uno de ellos detrás de la rueda delantera del auto y allí disparaba en principio. No tenía un lugar donde ir. Y todo lo que sabía era que debía derribarlos. Y la única forma era darle a uno de ellos.
A kilómetros de distancia, en otro vehículo, el padre adinerado de Amy iba acompañado por el alguacil del condado de Johnson y un agente del FBI en camino a la escena. No podían hacer nada más que esperar y rezar para que la niña de 13 años sobreviviera a la batalla. Mientras continuaban los disparos, un agente del alguacil del condado de Johnson se dirigió hacia el auto de los sospechosos, tal como recuerda el ranger Bill Gunn. Un adjunto del alguacil salió corriendo del vehículo en el que llegó. Se dirigió al vehículo del secuestrador y ella le preguntó si era un oficial de policía. Y él dijo sí, así es, y ella solo lo tomó y se aferró a él. El jefe entregó a la niña asustada a un ranger que la sacó del peligro. Corrieron de vuelta a la carretera donde llegó más apoyo. En mi auto. ¡Rápido, vamos! Luego de 44 horas en cautiverio, Amy McNeil, de 13 años, estaba al fin a salvo. El ranger necesitaba ponerse en contacto con los otros investigadores y darle a su padre las buenas noticias. El agente especial retirado del FBI, Rod Kicklighter, estaba en el vehículo cuando entró la llamada del ranger. Parecieron horas antes de que al fin tuviéramos la confirmación de que Amy estaba a salvo. Recuerdo que el señor McNeil me golpeaba la cabeza y los hombros, ya que Amy estaba a salvo. Y la tenían, y él estaba extasiado. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Mientras Amy iba a encontrarse con su padre, el tiroteo disminuyó. Los dos hombres armados estaban heridos. Los investigadores les apuntaron con sus armas sin saber si los sospechosos aún tenían municiones. Luego, de las sombras, un tercer pistolero salió. ¡Quieto! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Ponte de rodillas! Al darse cuenta de que era imposible escapar, se rindió. Desde el interior del auto de los secuestradores, los investigadores esposaron a la sospechosa y al cuarto hombre que había permanecido allí durante el tiroteo. Los Rangers confirmaron con Amy que todos los secuestradores estaban ahora bajo custodia. En una carretera desierta, a 1,5 kilómetros de distancia, Amy corrió hacia la furgoneta donde estaba el señor McNeil. El exagente especial Clint Brown vio el encuentro entre padre e hija. Todos estaban muy conmovidos. Todos nosotros estábamos muy emocionados al verlos reunirse. Y todos estábamos tan felices de que todo saliera tan bien que compartimos la emoción y la alegría de haberla recuperado de forma segura. Nadie, excepto los sospechosos, habían sido alcanzados por los disparos. Ambos eran exconvictos y estaban drogados con metanfetaminas en el momento del tiroteo. La anciana residente también fue examinada. Había sobrevivido al asalto solo con los nervios desgastados. Una verificación de la matrícula del auto de los secuestradores reveló que había sido robado en Dallas el día anterior. Los investigadores también descubrieron por qué los sospechosos habían detenido su vehículo cuando lo hicieron. Nunca pudimos entender por qué se entregaron en esa casa en particular. Pero fue que se quedaron sin gasolina. James Foot, de 34 años, quien había hecho las primeras llamadas de rescate, había trabajado antes para el señor McNeil y había tramado el plan para secuestrar a Amy. Por usar un arma en la comisión de un delito, fue declarado culpable de secuestro agravado e intento de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Michael Mills, de 27 años, quien había hecho las llamadas restantes, también fue declarado culpable de secuestro agravado e intento de asesinato, recibiendo cadena perpetua. Los otros asaltantes, Daniel Neca Jr. y Thomas Barnes, ambos de 21 años, fueron condenados por los mismos cargos a cadena perpetua. La mujer de 18 años que estaba con ellos fue acusada como los hombres. Acababa de conocer a James Foot unos días antes del secuestro. La mujer se asustó cuando los hombres trajeron a la niña de 13 años a la casa, pero se quedó para evitar que maltrataran a Amy.
Amy confirmó más tarde que la joven de 18 años la había protegido, según el alguacil retirado del condado de Johnson, Eddie Bucks. Solo se le dio una sentencia probatoria de 10 años por solicitud de Amy. La cómplice, en realidad, no sabían qué se había metido en ese momento cuando se les unió, porque habían consumido drogas varios días antes de involucrarse en eso. Y solo así, ella se involucró en algo de lo que no podía salir. 6 meses después, el 4 de julio de 1985, Foote fue trasladado de la penitenciaría estatal a la cárcel del condado de Johnson para enfrentar cargos adicionales. Las autoridades rastrearon las armas que usó en el secuestro hasta la invasión armada a la casa de un hombre en Dallas. Foote también fue procesado en Arlington, donde intentó secuestrar al hijo de un programador adinerado días antes de llevarse a Amy. Afuera, en el aplastante verano de Texas, el guardia de la prisión accedió a buscar una manguera para refrescar a los internos. Cuando se fue, Foote trepó por la cerca de 2,5 metros. Pasó bajo el alambre de púas. Segundos después, el secuestrador desapareció en los bosques cercanos. Esa noche, el alguacil del condado de Johnson se enfrentó a la difícil tarea de informar al señor McNeil que el secuestrador de su hija había escapado. Nadie sabía hacia dónde. Los oficiales estarían ubicados fuera de la casa de McNeil mientras Foote estuviese en libertad, temiendo que el convicto pudiese buscar venganza contra la familia. El señor McNeil ofreció de inmediato una recompensa por cualquier información que condujera a la captura de Foote. Unos días después, una llamada al alguacil Bucks parecía prometedora. James Foote tenía un primo que vivía cerca de París, en Texas. Él nos llamó y dijo que sabía dónde estaba y que había hecho contacto con él. Y ese primo también tenía cargos penales pendientes y que estaba muy dispuesto a hacer un trato con nosotros. Bien, chicos, vamos en... Foote se ocultaba en la casa del primo en París, Texas, a 273 kilómetros al noroeste de la prisión. Los oficiales del condado de Johnson se prepararon para el asalto a la vivienda de un solo piso. Se prepararon para otra confrontación armada. Según lo acordado, el primo se aseguró de que Foote estuviera en la casa para que se hiciera el arresto. Oficial del alguacil, quieto, levante las Esta manos. vez no hubo tiroteo. Los oficiales del alguacil capturaron a Foote sin incidentes. Fue devuelto a la prisión donde Foote pasará el resto de su vida. En la capital del estado, en Austin, Texas, el sargento ranger retirado John Dendy estuvo entre los que fueron reconocidos por la conclusión exitosa del caso. Ir a Austin, hablar con el gobernador, recibir una recomendación. El hecho de saber que tuve algo que ver con salvar la vida de esta hermosa niña valía más que cualquier otra cosa que ellos pudieran hacer. Eso hizo que todo valiera la pena. Todos esos 36 años que pasé en las fuerzas policiales, eso fue lo más alto. Debido a que las fuerzas policiales respondieron con rapidez y no cedieron, Amy McNeil se reunió con su familia y amigos, agradecida con los oficiales y agentes que respondieron a la llamada. Amistad letal. Memphis, Tennessee. El 7 de agosto de 1992, 40 kilómetros hacia las afueras de la ciudad de East, el exitoso promotor inmobiliario Allen Roberts llegó a casa de su trabajo. Como de costumbre, el auto de su esposa estaba en la entrada, pero se sorprendió al encontrar la correspondencia allí. ¿Doe? Su esposa, Doe Roberts, solía dejar una nota cuando salía, pero no había ninguna. ¡Doe! En la cocina, Allen encontró el medicamento para el asma de Doe sobre el mostrador. Siempre se llevaba el inhalador cuando salía.
Llamó a sus amigos más cercanos. Bill, sí, Bill, es Allen. ¿Has visto a Doe hoy? ¿Estuvo ahí? Nadie de los que llamó sabía algo de Doe. Preocupado, ¿entiendes? Haremos lo siguiente, iré a buscarla por la propiedad. Llámala a ver si puedes encontrarla, ¿de acuerdo? Doe. A Robert le preocupaba que hubiese sufrido un ataque de asma mientras trabajaba en el jardín. Doe. Buscó por los terrenos de su granja. No había señales de Doe. 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 Estaba a punto de llamar a la policía cuando sonó su teléfono. Hola, Doe. Era un hombre que hablaba con acento asiático. ¿Tienes a Doe? ¿Qué quieres decir con que la tienes? ¿Qué quieres? La persona que llamó exigió una recompensa de $100,000 por regresar a Doe a salvo. Puedo conseguirlos, solo que me tomará algo de tiempo. Dime qué es lo que quieres y lo haré, ¿de acuerdo? Pero no indicó a dónde llevar el dinero. ¿A dónde quieres antes de colgar? Hola. Hola. Sorprendido, Allen llamó de inmediato a la comisaría del condado de Shelby y les informó acerca de la desaparición de su esposa y la llamada de rescate que recibió. Un equipo de oficiales y comisarios acudieron a la casa. ¿Cómo se encuentra, señor? Buenas noches, oficial. Robert les dijo que no reconoció la voz de la persona que llamó y no conocía a alguien que quisiera herir a Doe. Regresé a casa entre las 7:30 y 8 de la noche. Mientras la entrevista continuaba, llegaron los agentes de la oficina local del FBI en Memphis. It se encuentra a 50 kilómetros de las fronteras de Arkansas y Mississippi. Si alguien se llevó a Doe a través de las fronteras estatales, el FBI tomaría el mando, dado que trasladar a una víctima de un estado a otro es un crimen federal. Robert explicó que la última vez que vio a su esposa fue esa mañana. ¿Piensas trabajar hoy? Habían desayunado juntos, como todas las mañanas durante 43 años. Así es. Espero que no haga tanto calor para trabajar. A las 10, Allen salió para reunirse con un posible comprador fuera de la ciudad, Nos vemos para hoy. una propiedad que estaba desarrollando. Adiós. El comprador, un hombre llamado Sam Wagner, había llamado el día anterior para hacer una cita y ver la propiedad a las 10:30 de esa mañana. Señor Roberts. Buenos días, Todd. Robert dijo que esperó por más de una hora, pero Sam Wagner nunca apareció. Me pareció que... Pasó el resto de la tarde colocando césped en otras de sus propiedades en desarrollo. Por supuesto. Bien. ¿Quieren entrar? Los investigadores necesitaban registrar la casa en busca de evidencia. Roberts les mostró el inhalador de asma de Doe y dijo que si sufría de un ataque grave y no lo tenía, podía morir. Debe tenerlo. Su condición es seria. Necesitaban encontrarla de inmediato. Siempre debe tenerlo con ella. Buscando indicios de entrada forzada, los oficiales revisaron puertas y ventanas. Nada parecía sospechoso. ¿Está cerrada? Sabiendo que algunas personas a veces huyen de manera voluntaria, fingiendo secuestros para encubrirse, los ayudantes del comisario revisaron la habitación de Doe. La maleta sigue aquí. Su equipaje y toda su vestimenta seguían allí, así como sus objetos de valor. Parecía no haberse ido por cuenta propia. Si alguien la había secuestrado, una pista indicaba que ocurrió afuera, según la agente especial del FBI, Joanne Overall. Allen Roberts encontró correspondencia en medio del garaje que no fue llevada a la casa. Él sospechó que su esposa había ido hacia el buzón y nunca regresó a la casa, y por eso había dejado la correspondencia en ese lugar. Comenzando por la entrada, los oficiales organizaron líneas de búsqueda, dispersándose en un área de 60 hectáreas para buscar en la granja cualquier rastro de la mujer de 65 años de edad o de lo que le sucedió. A pesar de los esfuerzos de los numerosos equipos de búsqueda, no encontraron nada. La mejor posibilidad de nuevas pistas serían las llamadas adicionales de rescate.
cuando llame. Comenzamos a monitorear el teléfono de Allen Roberts después del secuestro. Con su consentimiento, colocamos una grabadora en el teléfono en caso de que recibiera una llamada del secuestrador. Comenzará a grabar cuando suene el teléfono. También instalaron equipo de rastreo. Bien. Presiónalo mientras estás hablando. Si el hombre con el acento asiático llamaba de nuevo, el FBI estaría listo. Más tarde esa noche sonó el teléfono. Hola. Sí. Provenía de una cabina telefónica pública cercana. No le hagas daño. Haré lo que me pidas. Los oficiales se dirigieron hacia el origen de la llamada. Está bien, entiendo. Se escuchaba igual al mismo hombre que llamó antes. Está bien, sí. Mencionó que Doe estaba a salvo por el momento y sabía que la policía estaba escuchando. Roberts dijo que la persona que llamó le ordenó quitar la cinta de su conversación y romperla en la entrada. Dice que me observará. De forma rápida la cambiaron por una cinta en blanco. Estaré observando. De acuerdo. En ese momento no había oficiales de vigilancia afuera. Cuando la oficial del condado de Shelby llegó a la cabina telefónica, no había nadie. La ubicación exacta. Quienquiera que hubiese llamado se había ido. Para el amanecer, los investigadores extendieron su búsqueda hacia la comunidad de Eads, preguntando a amigos y vecinos cuándo vieron a Doe por última vez y si notaron algo inusual el día de su desaparición. ¿Conoce a Doe y Allen Roberts? Sí, seguro, viven así. Nadie recordó haberla visto o escuchado de ella ese día. Aquí tiene mi tarjeta, llámeme. Está bien. Muchas gracias. Oh, bien, adiós. Dígame. Un vecino dijo a los investigadores que esa semana en la iglesia pareció haber tensión entre Doe y Allen, pero no surgieron pistas sólidas. La noticia del secuestro se esparció y los noticieros difundieron la historia. Joe Birch, del canal WMC en Memphis, informó sobre la reacción de la comunidad ante la desaparición de Doe. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo esta historia. Muchos sintieron que debió ser alguien de afuera quien cometió este crimen. Porque estas personas se respetaban entre sí, asistían a bailes juntos, compartían mucho de su tiempo en conjunto. Su enfoque era su comunidad pequeña y mantenerse alejados del centro de Memphis y de todo el peligro que podría encontrarse allí. Así que creo que las personas de la comunidad de Eads sentían que quizás un extraño cometió este crimen. Pero los investigadores se preguntaban cómo no notaron a un extraño en un lugar como Eads. Al terminar el primer día entero de la investigación, la preocupación de la agente especial Overall aumentó. Las 24 horas que siguen a un secuestro son fundamentales. Mientras más tiempo pase, las posibilidades de encontrar a la víctima con vida disminuyen de forma rápida. Iglesia Metodista de Eads. Al segundo día, los miembros de la comunidad se reunieron para mostrar su apoyo y ofrecer plegarias por el regreso a salvo de Doe. Y nos hemos reunido aquí. Mientras el pueblo de Eads oraba, los investigadores dirigieron su atención al sospechoso más Que probable. regrese a salvo. En un caso así, siempre investigamos primero a los miembros de la familia y allegados, a las personas más cercanas de la víctima y luego al resto de sus conocidos. Debían comenzar con el esposo, Allen Roberts. Era posible que le hubiera hecho daño a Doe y luego usó a un cómplice para hacer las llamadas de rescate. Siempre resulta difícil cuando los familiares se dan cuenta de que son sospechosos. ¿Usted tomaría la prueba del... Las autoridades tuvieron que pedirle al esposo que se sometiera a una prueba de polígrafo. Con gusto. Fue una petición inesperada, pero Allen accedió. Siempre que pueda ayudarlos, lo haré. Lo aprecio. Un polígrafo mide las reacciones fisiológicas de la persona mientras responde a las preguntas. La persona revisa todas las preguntas antes de la prueba para que no haya sorpresas.
Aunque se conoce como la prueba del detector de mentiras, un polígrafo en realidad no detecta las mentiras. Solo detecta si la persona muestra las características que la mayoría de las personas exponen al mentir: subida de la frecuencia cardíaca, transpiración, presión arterial y respiración. ¿Está consciente de que solo haré las preguntas que ya hemos repasado? Si bien los resultados del polígrafo casi nunca son admitidos en la corte, muchos investigadores descubren que los conducen en la dirección correcta. Sí. El examinador le hizo preguntas a Roberts, ajenas al caso, para establecer un punto de partida para respuestas verdaderas. Luego hizo preguntas sobre su relación con Doe y lo sucedido el día en que ella desapareció. ¿Asesinaste a Doe Roberts? No. El examinador luego interpretó el resultado del gráfico para determinar si Roberts parecía mentir en las preguntas sobre el caso. Bien. En su opinión, Allen Roberts respondió todas las preguntas con veracidad. La pasó. ¿Y esto? Allen estaba seguro de que eso era todo. Pero los agentes sabían que los resultados de las pruebas no siempre eran precisos. No, indican que dice la verdad. ¿Estás seguro? Aún no podían descartarlo. Para verificar la historia de Robert, el FBI quería encontrar a Sam Wagner, el hombre al que al parecer fue a ver en la mañana del secuestro de Doe. Pensamos que Sam Wagner pudo haber ingresado en esta zona y, debido a su respaldo económico y propiedades, pudo haber secuestrado a Doe Roberts por el dinero que ellos tenían, pues poseían una cantidad sustancial de dinero. Los agentes revisaron las bases de datos del FBI y los registros a nivel nacional de la Oficina de Tránsito, buscando a alguien llamado Sam Wagner. En varios estados, los agentes del FBI interrogaron a hombres con ese nombre, pero los descartaron a todos como sospechosos. Dígame su nombre completo. La historia de Allen Roberts se tornó más sospechosa cuando Sam Wagner pasó a ser un individuo desconocido que no podíamos encontrar. Y nos pareció muy plausible que Allen Roberts pudiera estar detrás del secuestro. Parece que superó la prueba. No creo que tenga nada. Si Allen le hizo algo a su esposa, quizás los registros telefónicos y de sus cuentas bancarias revelarían una pista. Extraño en ninguna de las llamadas. Los investigadores solo descubrieron evidencia de una vida normal en una ciudad pequeña, sin indicios de contacto con alguien sospechoso y sin registros de que Doe hubiera gastado dinero después del 7 de agosto. No había ninguna pista. Con el tiempo llegaron a creer que Doe Roberts estaba muerta. Después de 2 o 3 semanas, sin haber podido localizar a la víctima, era más que probable que terminara siendo un homicidio. Solicité a través de mi supervisor que incluyéramos en la investigación a la comisaria del condado de Shelby para que fuera una investigación conjunta. Si fue un asesinato, sería juzgado en la corte estatal. El equipo regresó a la casa de los Roberts. La segunda búsqueda en la propiedad de Allen Roberts se hizo dentro de parámetros más forenses, así que buscamos salpicaduras de sangre tanto en la casa como en el granero. De nuevo, Roberts cooperó. Haría lo que fuese. Los técnicos forenses del FBI y de la comisaría procesaron las instalaciones, buscando cualquier evidencia de asesinato, de limpieza o de eliminación de un cadáver. También recolectaron cabellos y tejidos en la alfombra del camión de Allen para compararlos con cualquier evidencia encontrada después. La búsqueda meticulosa duró 2 días completos. Bien. Gracias, agente. Allen Roberts se sintió frustrado por el hecho de que las autoridades tuvieran que dedicarle tanto tiempo como sospechoso. Estaba desgastándose. Y el verdadero secuestrador estaba por ahí, en alguna parte. En 1992, la comisaría del condado de Shelby y el FBI de Memphis registraron la granja de Allen Roberts y sus instalaciones, buscando algún indicio del posible asesinato de su esposa.
Roberts había pasado la prueba del polígrafo y ahora ninguno de los artículos de su propiedad resultó positivo en la prueba de sangre. Sin embargo, no surgieron otros sospechosos y los investigadores habían desarrollado pruebas circunstanciales que implicaban a Roberts. A pesar de que varios testigos habían visto a Roberts ese día, su coartada verificada solo cubría unas 5 horas. Las autoridades sabían que eso dejaba un margen de tiempo amplio para deshacerse de un cuerpo. Además, algunos miembros de la comunidad de East declararon afirmando que Allen Roberts actuaba de forma sospechosa tras la desaparición de Doe, según la agente especial Joan Ann Overall. Las personas de la comunidad sentían que él no se lamentaba por la pérdida de su esposa. Estaba socializando poco después de su secuestro. Tanto él como su esposa eran miembros de un grupo de baile popular. Y en un par de semanas, Allen regresó al grupo de baile con varias parejas. El presentador de noticias Joe Birch observó la falta de emoción de Roberts durante la cobertura de los medios. Cuando la esposa de alguien desaparece, uno esperaría ver cierta conmoción y nosotros no apreciamos eso en Allen Roberts. Estaba en un estado de calma y tranquilidad muy cooperador, directo. No hubo tristeza o lágrimas en sus ojos, ni ese apego emocional que vemos en casos de secuestros. Los investigadores continuaron observando a Robert mientras trataba de continuar con su vida, luchando con la frustración de no saber en dónde estaba su esposa y de ser el único sospechoso de su desaparición. Sin embargo, no observaron nada que los llevara a Doe Roberts. En septiembre, el hombre con el acento asiático reapareció, diciendo ahora que Allen estaba involucrado. Hola. El secuestrador comenzó a llamar a las personas de la comunidad de It, afirmando que Doe Roberts seguía viva. Muchas de las llamadas indicaban que Allen era parte del plan para secuestrar a su esposa. Era muy frustrante porque nunca dijo algún punto específico para dejar el dinero. Muchas de las personas que hablaron con el secuestrador tenían identificadores de llamadas en sus teléfonos, por lo que los agentes rastrearon las llamadas a las cabinas telefónicas en una carretera muy transitada. De inmediato íbamos a las cabinas telefónicas y, por supuesto, la persona que había llamado ya no estaba. Otras personas ya habían usado el teléfono. Revisábamos los teléfonos en busca de posibles huellas dactilares y nunca hubo evidencia alguna que relacionara a una persona con ese teléfono. Bien. Aquí. Cada una de las llamadas se hizo a pocos kilómetros de la casa de Roberts, un gran riesgo en una comunidad que estaba muy preocupada por el caso. Esta audacia sugería que la persona que llamaba era alguien de la comunidad, tan conocido como para pasar desapercibido, y que se consideraba fuera del alcance de los investigadores. Sí, más o menos esta área. Recompensa de $25,000 se ofrece en caso de Doe Roberts. Desesperado por algo concreto, Allen Roberts decidió hacer las cosas por su cuenta, ofreciendo una recompensa por el regreso a salvo de Doe y anunciando que desconectó el equipo de grabación y rastreo del FBI de su teléfono para que el secuestrador pudiera llamar cuando quisiera. El 8 de octubre de 1992, 2 meses después de que desapareciera Doe, el secuestrador volvió a llamar a Allen Roberts. ¿Ella se encuentra bien? Le dijo que condujera a una cabina telefónica en una tienda local a 1 kilómetro de distancia en ese momento. Roberts se apresuró hasta la tienda. De nuevo estaba solo, sin testigos que corroboraran lo que estaba sucediendo. El teléfono ya estaba sonando cuando llegó. Esperaba que al fin esta fuese su oportunidad de recuperar a su esposa. ¡Hola! 2 meses después de que alguien secuestrara a Doe Roberts, de 65 años, el secuestrador le ordenó a su esposo, Allen Roberts, que se dirigiera a una cabina telefónica. ¿Hola? ¡Hola! El hombre con el acento asiático dijo que Doe estaba viva y seguía con él. ¿Mi esposa está bien? Quiero saber si... Le pidió a Roberts el nombre de un intermediario, alguien en quien Allen confiara y que el secuestrador pudiera contactar. ¿Quieres con alguien de la iglesia? Roberts sugirió a Charles Lord,
un miembro destacado de la iglesia y amigo de la familia. Creo que Charles Lord. La persona que llamó dijo que estaría en contacto con respecto a dónde llevar el dinero del rescate. Déjame hablar con Doe, por favor. ¿Cómo? ¿Hola? Luego colgó. Pues han sido buenos vecinos. Charles Lord, el hombre que Robert escogió para ser su intermediario, era un funcionario y tesorero de la iglesia local. Ir a la iglesia con él y... Hizo un llamado público para el secuestrador en nombre de Allen Roberts, pidiéndole que lo llamara y le diera de una vez las indicaciones específicas para la entrega del dinero. Y le diré cómo podremos hacer. Todos querían que Doe regresara. El secuestrador hizo más llamadas a Charles Lord y a otros miembros de la comunidad, pero aún no había detalles para un intercambio. En noviembre de 1992, Charles Lord llamó a los investigadores a su casa. La agente especial Joanne Overall esperaba que al fin tuvieran un vínculo directo con el secuestrador. Adelante. Charles Lord declaró que tarde en la noche escuchó un auto en su entrada. Caminó hasta el buzón y habían colocado una carta dentro, la cual era una carta de rescate por el secuestro. No lo sé. Los investigadores se alegraron de tener evidencia física. Las huellas dactilares, los cabellos o los tejidos en la carta podrían proporcionar una conexión con el secuestrador, pero para el momento en que llegaron encontraron la evidencia contaminada. Charles Lord tomó la carta y la mostró a varias personas antes de que nos llamara y la tuviéramos en nuestras manos, por lo que había muchas huellas dactilares en la carta antes de que la tuviéramos. Los examinadores del laboratorio revisaron todas las huellas, concluyendo que pertenecían a Lord y a las personas que la tocaron. Nada que los llevara al secuestrador. El mensaje tampoco fue de ayuda. El precio había disminuido, pero aún no había indicaciones para una entrega. Parecía que el secuestrador tan solo jugaba con ellos. En caso de que volviera a contactar a Lord, los agentes tendieron una trampa. Nuestra oficina decidió hacer la vigilancia de su buzón usando una cámara que colocaron dentro de una casa para pájaros, cercana a ese buzón. Sí, se ve bien. Muévelo un poco hacia arriba. Muévete un poco hacia la derecha para verificar que... Si el secuestrador dejaba otra carta, quedaría grabado. Los agentes también instalaron dispositivos de audio y grabación en el teléfono de Lord. En esencia, lo que hacemos para intervenir un teléfono es pulsar el botón de reproducción. Aún no tenían evidencias concretas contra Allen Roberts, pero se estaba mostrando un nuevo sospechoso. Gracias. Charles Lord comenzó a mostrarse más participativo en la investigación, visitando a menudo la comisaría para revisar su progreso. De los Roberts. Doe Roberts. Los oficiales comenzaron a sospechar, puesto que parecía muy interesado. Sus sospechas aumentaron dada la peculiaridad de las llamadas telefónicas que según él recibía del secuestrador. Que vio a algunos testigos. Charles Lord afirmó que había recibido varias llamadas del secuestrador. Dijo que habló con Doe Roberts, lo cual era extraño, porque ninguno de los otros a los que llamaba habló con Doe Roberts. Bien. Pero los agentes nunca tuvieron cintas de las llamadas. Ese sujeto es muy sospechoso. Cada vez que recibía una llamada telefónica, parecía que nuestro equipo no funcionaba. Durante la semana siguiente, Lord reportó otra carta de rescate y una de las bufandas de Doe colocada en su buzón. Los agentes no encontraron ninguna evidencia en los objetos, pero esperaban que su cámara capturara imágenes del secuestrador. Tenían varias del cartero de la zona. Pero cuando la cinta llegó a la parte en donde debía aparecer el secuestrador, no apareció ninguna imagen. Puesto que el equipo instalado en la residencia de Charles Lord continuó fallando, pensé que teníamos un equipo de mala calidad. Y con el tiempo resultó evidente que alguien estaba manipulándolo de cierta forma.
Los agentes sospecharon que la interferencia la causaba Charles Lord. Luego, el esposo de la víctima, Allen Roberts, informó sobre un encuentro extraño con Lord. Dijo que la noche anterior, en el centro comunitario de Eads, Lord lo citó para una reunión privada. Allen se sorprendió cuando su amigo se ofreció a ayudar a recuperar a Doe por un precio. ¿Cómo estás, Allen? Allen Roberts me contó que Charles Lord le había comunicado que tenía contactos peligrosos del bajo mundo y que había información disponible si Charles había conseguido algo de dinero para pagarlo. Creo que sabes a qué me refiero. Además, Allen nos indicó en ese momento que Charles Lord llevaba un arma. Entonces creo que más adelante... Era evidente que Lord estaba involucrado de alguna forma. Y así a ellos les gusta. Pero los investigadores necesitaban algo más que sospechas. Necesitaban pruebas. El 4 de marzo de 1993, 7 meses después de la desaparición de Doe, hubo otro giro en el caso. Noticias, ¿cómo puedo ayudarlo? El reportero de noticias de Memphis, Joe Birch, recibió una llamada en su oficina. ¿Sí? Nunca he grabado una conversación telefónica antes, pero decidí grabar esta. ¿Dónde está Doe Roberts en este momento? La llamada hizo que me percatara de que esta podría ser la misma persona que había estado haciendo las llamadas anónimas en el caso de Doe Roberts, y traté de que el hombre se mantuviera en la línea todo el tiempo posible. Mientras Birch hablaba con el hombre de acento asiático, trató de obtener detalles sobre quién era la persona que llamaba y qué le había pasado a Doe. ¿Quieres ver a Doe Roberts con vida? Cuando Birch trató de establecer un sitio para la entrega, el secuestrador colgó. ¿Hola? ¿Hola? Llevé la cinta enseguida a la oficina de mi jefe. De inmediato llamamos al FBI y a la comisaría del condado de Shelby. ¿Qué puede decirnos sobre Doe Roberts? Los investigadores accedieron a que el canal WMC sacara al aire la grabación, esperando que hiciera que el secuestrador se manifestara. Funcionó. Canal 5 de Noticias, ¿en qué podemos ayudarlo? El secuestrador volvió a llamar. Estaba furioso por la transmisión de la grabación y exigió que no la transmitieran más. Pero esta vez Joe Birch hizo lo que nadie más pudo. ¿Dónde está? Acordar un sitio de entrega. Los agentes y comisarios vigilaron el lugar de la entrega, listos para atrapar a la persona que los había evitado durante tanto tiempo. Sí. ¿Es ella? Sí, es Te ella. dije que vendría. Sí. Según las instrucciones, una reportera del canal WMC condujo hasta el lugar con $80,000 en efectivo. Es ella, pero no veo a nadie más. ¿Ves a alguien? Todos esperaron con ansias. No te muevas, no te muevas. Puede que venga otra persona. Quizás estén esperando. Será mejor. Pero el secuestrador nunca apareció. Se está yendo. Sí, Bien. no vino a la entrega. Es otra decepción en una investigación frustrante. 14:09. La mujer acaba de irse. No hubo contacto. Estamos dejando la escena en este momento. Otros oficiales observaron que Charles Lord permaneció en casa todo el tiempo. Transcurrieron semanas sin novedades en el caso. Luego, en junio de 1993, el secuestrador acordó otra entrega. Llamó a 2 sobrinos de Doe y les dijo que llevaran el dinero del rescate a un motel local. Así parece. Puedo observarlos. Pronto, el secuestrador evasivo al fin aparecería. En junio de 1993, las investigadoras que trabajaban el secuestro de Doe Roberts vigilaron un motel de Eads, en Tennessee. Tengo una buena visión desde aquí. La agente especial Joan Overall fue parte de la vigilancia. Los sobrinos de Doe Roberts recibieron una llamada del secuestrador y trataron de acordar un sitio de entrega. Les indicaron que se dirigieran a una habitación de motel y lo hicieron, pero también llamaron al FBI. Estaban esperando recibir una llamada o encontrarse con alguien.
Otros oficiales de vigilancia no pudieron encontrar al sospechoso Charles Lord esa noche. Mientras el equipo del motel observaba, un hombre se acercó. Alguien está aproximándose. Hay alguien acercándose al motel. Era Lord. Esto es muy extraño. Se dirigió a la habitación que los sobrinos habían rentado. Charles Lord les dijo a los sobrinos de Doe Roberts que había recibido una llamada del secuestrador, que tenía que ir al lugar y tomar el dinero, y esperaría una llamada con respecto a dónde llevar el dinero. Pero los sobrinos no le darían el dinero. Dijeron que querían tratar de forma directa con el secuestrador. Las investigadoras estaban seguras de que él era exactamente con quien estaban tratando. Él era la única persona que había recibido una llamada diciendo que había hablado con Doe Roberts y ahora se estaba reuniendo con alguien para recoger el dinero. Pero no teníamos pruebas suficientes en ese momento para proceder con el arresto. Sin embargo, sí incrementaron su atención en Lord. Buscando un motivo económico para el secuestro, el FBI solicitó los registros bancarios de Lord. Sí, señor. Hablamos por teléfono antes. Revisamos los registros tratando de determinar si tenía préstamos, saber cuáles eran sus activos financieros, y resultó evidente que Charles Lord debía mucho dinero en varios bancos de la ciudad, grandes cantidades de dinero que no podía cumplir con los pagos y que se había declarado en quiebra. Esa evidencia circunstancial permitió a los investigadores obtener una orden de registro para la casa de Lord. Es mejor que permanezca ahí y se aparte. A finales de junio de 1993, ejecutaron la orden, lo que les permitió buscar y confiscar todos sus documentos financieros. ¿Qué están haciendo? Algunos de los archivos encontrados revelaron el pasado criminal de Lord. Había malversado más de $150,000 del almacén de Memphis, de donde se había retirado hacía varios años, y también malversó alrededor de $70,000 de la iglesia de East, a la que asistía. Como tesorero de la iglesia, Lord tenía acceso a las cuentas bancarias de la iglesia y a las donaciones en efectivo. A pesar del hallazgo, los investigadores aún no tenían pruebas directas del secuestro. No teníamos nada que pudiéramos usar para acusarlo del secuestro y asesinato de Doe Roberts. Era importante obtener una confesión de Charles Lord, dado que no teníamos un cuerpo. Bien, tal vez esto nos ayude. Un agente que trabajaba en el caso recibió capacitación en la elaboración de perfiles criminales. Luego de analizar las acciones de Lord, propuso un perfil de conducta para obtener una confesión. Tenemos todos estos archivos. Indicó que Lord era un mentiroso patológico y manipulador, que creía ser intocable. Bien, seguro esto será útil, pero... El agente sintió que agobiar el ego del sospechoso era la única forma de vencerlo. Lo que deben hacer es dejar que... El plan era traer a Lord para un interrogatorio y mostrarle la evidencia de una investigación masiva en su contra durante meses. Deben presionarlo para que confíe. Los investigadores crearon numerosas cajas de evidencia con la esperanza de vencer la convicción de Lord de que estaba por encima de la investigación. Luego, el 25 de agosto de 1993, en la oficina de campo del FBI en Memphis, los investigadores se reunieron con Lord y su abogado. ¿Qué hacerle? ¿Sabes algo de la señora Doe Roberts? Mientras Charles Lord estuvo sentado en esa habitación durante el interrogatorio, lo observé voltear y mirar esas cajas, dándose cuenta de que había estado bajo vigilancia por mucho más tiempo del que creía, y comenzó a ponerse muy nervioso. Quizás con una prueba de polígrafo usted podría... Las tácticas del FBI parecían estar funcionando. Bien, sí. Lord al fin admitió haber hecho algunas de las llamadas del rescate. Dijo que las hizo para mantener viva la investigación por el bien de Doe, pero negó estar involucrado en su secuestro. En vista de ello, estaría... Al percibir que ya estaba a punto de ceder, los investigadores le ofrecieron un trato. Nuestra oficina y el inspector del condado de Shelby
Le dijeron a Charles Lord que si tomaba la prueba del polígrafo y la pasaba, no lo investigaríamos más por el secuestro de Doug Roberts. Sin embargo, si fallaba el polígrafo, su abogado y Charles Lord accedieron a acudir a un nuevo interrogatorio en relación al secuestro. Charles Lord aceptó. Prueba de polígrafo. Luego de hacerle preguntas de rutina para determinar los niveles de veracidad en sus respuestas, el examinador del polígrafo preguntó acerca de Doe, incluyendo si él estaba involucrado en su secuestro. ¿Lastimó usted a Doe Roberts? No. Al final, el examinador creyó que los resultados del polígrafo demostraron que Lord había mentido. Aunque los resultados no podían utilizarse en la corte, sugerían que las autoridades podían seguir interrogando al sospechoso. Con el abogado de Lord presente en la sala de interrogatorio, los agentes del FBI e inspectores de la comisaría del condado de Shelby presionaron al sospechoso, volviendo una y otra vez a los resultados del polígrafo. Tengo todas las pruebas que necesito. Lo que quiero que haga es que mejor... Al principio siguió negando cualquier participación, pero luego de varias horas las tácticas del interrogatorio lo agotaron. Lord dijo que estaba listo para contar lo que pasó. Dijo que necesitaba dinero en efectivo para pagar sus préstamos y cubrir el dinero que robó de la iglesia, y decidió secuestrar a Doe para exigir un rescate. El 6 de agosto de 1992 llamó a los Roberts, haciéndose pasar por un comprador de propiedades llamado Sam Wagner, y acordó reunirse con Allen. Al día siguiente, sabiendo que Allen lo esperaba en la propiedad en construcción, condujo hasta su casa. Doe había recogido la correspondencia. Hubo un accidente. Sabía que confiaría en él. Allen tuvo un accidente. Sí, sube al auto y te llevaré hasta allá. ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué le ocurrió? ¿Está bien? Lord les informó a los investigadores que planeaba liberar a Doe después de recibir el dinero, pero ella sufrió un grave ataque cardíaco en su auto. Dijo que entró en pánico y arrojó su cuerpo y su bolso, pero no dijo dónde. ¿Aceptarías llevarnos a donde ella se encuentra? Los investigadores creían que estaba mintiendo, al menos sobre su plan de liberar a Doe y quizás sobre otros detalles. Hiciste lo que debías hacer y ahora... La agente especial Joanne Overall sabía que tenían que encontrar el cuerpo para corroborar su historia. Entonces le ofrecieron un trato. Charles Lord accedió en decirnos dónde se encontraba el cuerpo de Doe Roberts después de haber confesado haberla secuestrado, a cambio de que el condado de Shelby no pidiera la pena de muerte para él. Lord afirmó que la arrojó al río Wolf, un río de poco caudal que se extiende 145 kilómetros a través del lado suroeste del estado. El río Wolf desemboca en el río Mississippi en Memphis. Dijo que arrojó los restos desde un puente en el condado Fayette, a 20 kilómetros de la casa de los Roberts. Los buzos comenzarían a buscar el cadáver y el bolso a 45 metros río arriba. El teniente John Yancey, de la comisaría del condado de Shelby, dirigió la inmersión en este río turbio. Participaron 21 buzos en total, pero no podía verse nada en el río. El agua estaba totalmente oscura. Y varias especies de serpientes venenosas vivían en esas aguas. Sin contar con el hecho de que el crimen ocurrió un año antes y que los restos estarían dispersos y sería difícil encontrarlos. Los agentes del FBI y los oficiales ayudaron a los buzos extendiendo una cuerda a lo ancho del río. Los buzos se aferraban a la cuerda y se movían a lo largo de su extensión, buscando con la mano en el fondo del río. Por lo general, dado el tamaño del cuerpo, buscas dentro del agua moviendo los brazos. Buscábamos el contenido del bolso para tratar de asegurarnos que en verdad fuera esa la escena. Nos sumergimos en el lugar, en vez de buscar con los brazos, tuvimos que hacer lo que llamo agarre con las manos. Y de esa forma se toma tierra con las manos para encontrar cosas en el fondo. Una vez que los buzos llegaron a la otra orilla, el equipo bajaba, movían la cuerda y comenzaban de nuevo.
Cada vez que un buzo encontraba algo, hacía una señal, y otros buzos entraban para marcar y extraer el objeto. Encontramos una caja fuerte que fue robada en un asalto a una tintorería, y el dinero se había salido de la caja fuerte. Y encontramos los billetes de $1 en el fondo, pero no encontramos nada de su cartera. Pensé que podríamos haber encontrado su maquillaje o monedero o identificaciones, algo que nos vinculara a ella. Con una temperatura de 43 grados centígrados, el equipo continuó su búsqueda en cada metro cuadrado del río. En mi segundo día estaba en el puente y una señora se me acercó y me dijo, quiero que me hagas un favor. Le respondí, si puedo lo haré. Ella dijo, quiero que hoy encuentres algo para terminar con esto, para poder seguir adelante, enterrar a Doe y cerrar el caso. Después de 3 días completos, habían revisado casi 1 kilómetro del río. Lo revisamos todo, no hemos encontrado Creían nada. que el cuerpo no habría avanzado más allá de las tierras bajas. Acudí a la directora y le dije, basado en mi experiencia, en lo que hemos hecho, ella no está aquí. Pero si quiere, continuaremos con la búsqueda hasta llegar al Mississippi. Como usted quiera, pero le aseguro que ella no está aquí. Los investigadores estaban convencidos de que Lord les había mentido, poniendo al equipo de buzos en peligro sin necesidad. La agente especial Overall confrontó a Lord. Llevamos a Charles Lord al lugar y le explicamos que estos buzos estaban poniendo sus vidas en peligro y necesitábamos encontrar el cuerpo y que al parecer no se encontraba ahí. Me dijo que está listo. Al sospechoso se le habían agotado las mentiras. Ahora estaba listo para contarles a los investigadores lo que en realidad le pasó a Doe Roberts. Después de una búsqueda de 3 días en el río Wolf de Tennessee, el líder de buceo, teniente John Yancey, creía que los restos de la víctima de secuestro, Doe Roberts, no se encontraban en el río. Habíamos buscado por todas partes y por mis años de experiencia ya habría encontrado algo, ya sea algunos huesos, maquillaje o algo. Le dije, basado en mis experiencias previas, no está aquí. Los buzos están allá y ella no está aquí. Los investigadores confrontaron al sospechoso Charles Lord. Entonces cancelaremos el trato. Al darse cuenta de que no se rendirían hasta obtener la verdad, Lord admitió que Doe no había muerto de un ataque cardíaco en su auto. Está en ese río, ella no está allí. Dijo que la llevó a su casa y la ató en una habitación arriba del garaje. Entonces ya no podía dejar ir a su vecina. Trató de matarla con pastillas para dormir. Está bien, Cuando eso no funcionó, la asfixió con una almohada. Está en el patio trasero. Lord dijo que la enterró en su patio de abono. Arriba de su cuerpo colocó una capa de cal y otra de cemento, con la esperanza de que eso acelerara la descomposición. Entonces eso fue lo que sucedió. Necesitaban determinar si Lord estaba diciendo la verdad en esta ocasión para recuperar la evidencia y darle a la familia de Doe el cierre de saber lo que ocurrió. Permanezca tranquilo. La comisaría llamó a antropólogos forenses de la Universidad de Tennessee. Luego de retirar capas de hojas y abono, comenzaron a excavar. El teniente Ronald Goodwin de la comisaría del condado de Shelby supervisó cada detalle de la excavación. Deben usarse cinceles y paletas, ya que es como descubrir unas reliquias. Se retira la tierra con mucho cuidado para asegurarnos de que no se pierda ninguna evidencia y de no provocar algún daño a la evidencia que puede estar en el cuerpo. Luego de 2 horas encontraron una cubierta de cal y cemento. Debajo de esto había un cuerpo. Lo primero que logramos ver fue una mano. El resto del cuerpo yacía en posición plana, de espaldas, en la tumba, boca arriba. Les tomó 17 horas exhumar por completo los restos, y lo que hallaron los investigadores los sorprendió. Su piel estaba intacta, su cuerpo estaba tan bien conservado que sentí que muchas de las pruebas científicas que pudiésemos realizar revelarían envenenamiento como causa de muerte o agresión sexual o lo que fuera.
Pero al parecer las medidas que el señor Lord había tomado, como la cal y lo demás en la parte superior del cuerpo, habían hecho lo contrario y preservaron el cuerpo para nosotros. El detalle más escalofriante fue la posición de la mano de la mujer de 65 años. Lo único que no estaba en una postura común era su mano. Estaba delante de su rostro, en una posición defensiva, con los dedos abiertos. A los investigadores les pareció que tal vez seguía con vida cuando la enterraron. Tal vez seguía con vida. Quizá trató de empujar hacia arriba con la mano. A poco más de un año de la desaparición de Doe Roberts, el FBI y Allen Roberts tenían sus pruebas. El 19 de octubre de 1993, Charles Lord se declaró culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, más 25 años. El esposo de Doe, Allen Roberts, soportó ser sospechoso durante meses. Ahora que sabía la verdad, podría al fin dejar descansar a Doe en paz. Pero aún queda un obstáculo para Allen Roberts. Es un cierre injusto. Estoy tratando de olvidarme de Charles Lord y rezo para que Dios me permita perdonarlo. Rezo porque Doe esté en manos de Dios ahora mismo. El señor y la señora Roberts disfrutaron de 43 años de feliz matrimonio. Antes de que fuera destruido, él confía en que algún día volverá a verla.